Dios Padre que nos salvó, te damos muchas gracias. Damos gracias por permitirnos estar juntos en el amor de Dios. Damos gracias siempre por guiarnos y por enseñarnos en el amor, a través de la palabra. Damos gracias por permitirnos vivir en su gracia y amor. Damos gracias también por darnos los hermanos en la preciosa iglesia. Nosotros queremos que Dios trabaje por medio de nosotros y por medio de la iglesia. Señor, te pedimos que denos las lecciones y la gracia a través de la palabra de hoy. Señor, por favor, ayúdenos a conocer más la voluntad de Dios a través de la palabra. Señor, tenemos un retiro de verano 2 semanas después. Señor, por favor, ayúdenos para que muchas almas puedan salvarse a través del retiro de verano. Señor, por favor, ayúdenos para que nuestras queridas familias, vecinos y amigos puedan recibir la salvación. Señor, por favor, protéjanos nuestra salud y nuestra fe. Por favor, ayúdenos a amarnos unos a otros en la iglesia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Después de que Jesús ascendió al cielo, hasta el año 100 después de Cristo, se llama Era Apostólica. Durante esta época, los 12 discípulos predicaron el Evangelio con fuerza. Esta época se llama la Iglesia Primitiva. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis registran el contenido de las cartas enviadas a las 7 iglesias en Turquía. Fue una carta enviada por el apóstol Juan a las 7 iglesias mientras estaba encarcelado en la isla de Patmos. Este es Jerusalén. Este es el mapa de Turquía. Turquía se llamaba entonces Asia Menor. Las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis eran iglesias ubicadas en la parte occidental de Turquía. Las 7 iglesias representan todas las iglesias y la fe de todos los cristianos. Por lo tanto, podemos recibir grandes lecciones en nuestra vida cristiana a través del halago, la reprensión y el consejo dados a las 7 iglesias. Entre las 7 iglesias, 2 iglesias recibieron solo halagos y una iglesia solo recibió reprensión. Y hay 4 iglesias que recibieron tanto halagos como reprensiones. Las iglesias que recibieron solo halagos fueron las iglesias de Filadelfia, Esmirna, y la iglesia que recibió solo reprensión fue la iglesia de ¿qué es? Laodicea. Hoy vamos a aprender sobre la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3 de Apocalipsis. La iglesia de Filadelfia fue una iglesia que recibió solo halagos. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13. 7 al 13. Apocalipsis, ¿dónde está? Último libro de Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13.
3, versículo 7 al 13. Vamos a leer juntos despacio. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, y Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que más se parece a la nuestra. Filadelfia significa amor a los hermanos. La iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña y débil. Sin embargo, el Señor cumplió grandes obras a través de esa iglesia. Por eso las lecciones a través de la iglesia de Filadelfia son muy importantes. Al hablar de las 7 iglesias, el Señor primero explicó las características del Señor. Y la razón por la cual el Señor explicó las características fue una gran lección para la iglesia. Versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En la iglesia de Filadelfia, las características del Señor se explicaban de la siguiente manera. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor se apareció como el santo y el verdadero a la iglesia de Filadelfia que vivía correctamente su vida cristiana. Nadie puede presentarse como el santo y el verdadero. ¿Sí o no? Nadie puede presentarse como el santo y el verdadero. Y hermana Katy, ¿puedes presentarte así? Yo soy el santo y el verdadero. ¿Puede ser o no? No. Nosotros no podemos presentarnos así. Pero el Señor puede decir eso. ¿Por qué? Porque el Señor puede decir eso. Porque el Señor es Dios. Por eso el Señor puede decir eso. Entonces, el Señor se presentó de esta manera a sí mismo. Hermanos, miren, por favor. Versículo 7. El Señor dice, el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. ¿Qué significa este versículo?
¿Qué significa este versículo? Tener una llave significa ser un soberano con autoridad. El pacto que Dios hizo con Abraham y David se cumplió a través de Jesús. Vamos a buscar Isaías capítulo 55, versículo 3. Isaías capítulo 55, versículo 3. Isaías, ¿dónde está? En el cielo. Correcto. Isaías ahora está mirando en el cielo. ¿Quién no está buscando? Isaías, Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 55, versículo 3. Vamos a leer juntos. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. La gracia y el pacto eterno prometidos a David significan la gracia de la salvación eterna. El Señor tiene la llave significa que el Señor tiene la gracia de la salvación. El Señor puede dar gracia o cierra la puerta de la gracia. Cuando el Señor abre la puerta de la gracia con la llave, las personas pueden recibir la salvación por gracia. Si el Señor cierra con la llave la puerta de la gracia, nadie podrá recibir la salvación. Una persona puede recibir la salvación porque el Señor ha abierto su corazón para entender su gracia. Hechos, capítulo 16. Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 14. Hechos está después de San Juan. Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, San Juan. Hechos 16, versículo 14. Vamos a leer. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de ella. Cuando Lidia recibió la salvación, el Señor abrió su corazón y le permitió entender el Evangelio. La razón por la que las personas no reciben la salvación es porque no quieren recibir la salvación. El Señor no abre la puerta de la gracia a esas personas. Para que el Evangelio se predique en una ciudad, el Señor, quien tiene la llave, tiene que abrir la puerta de la gracia. Para que una persona también pueda recibir la salvación, el Señor tiene que abrir la puerta de la gracia. A veces la gente dice esto: yo voy a vivir como quiero y voy a recibir la salvación antes de morir. Pero esta persona no puede recibir la salvación. El Señor no abre la puerta de la gracia a quienes tienen ese corazón. Cuando Jesús murió en la cruz, había 2 ladrones a su lado. Sin embargo, solo un ladrón recibió la salvación y el otro no. ¿Por qué? Vamos a buscar San Lucas, capítulo 23.
Lucas 23, versículo 39. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Vamos a leer. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, y le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor abrió la puerta de la gracia solo a un ladrón que quería recibir la salvación. Colosenses, vamos a buscar Colosenses capítulo 4. Colosenses. Hechos, Romanos, Corintios, Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 4. Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer juntos. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. La obra del Evangelio no ocurre simplemente porque nuestras habilidades sean sobresalientes. Tenemos que saber esto sí o sí. Nada podemos hacer separados del Señor. Nada podemos hacer separados del Señor. Si nos alejamos del Señor, la obra del Evangelio no se va a cumplir. Para que una persona pueda recibir la salvación, el Señor tiene que abrir la puerta del Evangelio. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3. Vamos a volver. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice: es santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor tiene la llave. Por tanto, para ser salvo, el Señor tiene que abrir la puerta a la salvación. Versículo 8. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ya, hermanos, vamos a pensar. ¿Por qué el Señor abrió totalmente la puerta del Evangelio a la iglesia de Filadelfia? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor abrió totalmente la puerta del Evangelio a la iglesia de Filadelfia? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia no era una iglesia grande como la iglesia de Éfeso. La iglesia de Filadelfia era una iglesia muy pequeña. Había pocos hermanos y estaba económicamente muy mal. También les faltaba talento. Era una iglesia completamente muy débil. Pero aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Aunque era una iglesia pequeña, pobre e incapaz, guardaron la palabra del Señor. Ellos no traicionaron al Señor. Por eso la iglesia de Filadelfia nos enseña lecciones importantes hoy en día. Incluso las personas con poco talento, cuando obedecen y viven limpiamente, el Señor cumple grandes obras a través de ellas. El Señor creó algo donde no había nada. Vamos a buscar Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19, versículo 40. 19, versículo 40, vamos a leer juntos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El Señor puede predicar el Evangelio incluso a través de las piedras, pero el Señor quiere usarnos. Jueces capítulo 15. Antiguo Testamento, Jueces capítulo 15, versículo 15. Vamos a buscar. Antiguo Testamento, Jueces capítulo 15. Está después de Josué. Jueces. Jueces está después de Josué. Jueces. Jueces capítulo 15, versículo 15. Vamos a leer. Y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. El Señor usó la quijada de un asno en la mano de Sansón para matar a 1000 soldados filisteos y salvó a Israel de los filisteos. Éxodo capítulo 14. Vamos a buscar Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 16. Capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 16. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Versículo 21, 22, vamos a leer. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dios usó la vara que tenía Moisés para dividir el mar rojo y salvó a Israel. No era que la vara tuviera poder, sino que Dios usó la vara. San Juan, capítulo 6. Vamos a buscar San Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículo 9. Juan, capítulo 6, versículo 9 al 11. 9 al 13. San Juan, capítulo 6, versículo 9 al 13. Vamos a leer juntos. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar.
y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El Señor alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces de un niño. El Señor estuvo con David para ayudar a vencer a Goliat con solo una piedra que llevaba. Gedeón y 300 guerreros derrotaron al ejército filisteo de 135,000 soldados y salvaron a Israel de los filisteos. Fue la ayuda y el poder del Señor. Vamos a buscar Primero de Samuel, capítulo 17. Primero de Samuel, capítulo 17. Samuel, Samuel, ¿dónde está? No, acá. Yo soy Samuel. 자, Samuel, primero de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Capítulo 17, versículo 47. Vamos a leer. Y saldrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. No es importante tener un talento excepcional. El Señor quiere que seamos obedientes, vivamos limpiamente y confiemos en Él. Y a través de los cristianos que viven así, el Señor cumple grandes obras. La iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña, pero se amaban unos a otros y guardaban la palabra del Señor. Entonces el Señor cumplió grandes obras a través de esa iglesia. Dios también halaga a los que tienen gran talento y obedecen la palabra. Pero Dios va a halagar aún más a aquellos que obedecen la palabra, aunque tengan poco talento. También es importante guardar la fe en una buena situación. Sin embargo, el Señor valora más guardar la fe en situaciones difíciles. Es bueno hacer una ofrenda cuando hay abundancia, pero hacer una ofrenda en situaciones difíciles es más valioso. Un fuego pequeño puede quemar muchos árboles. Asimismo, el Señor hace grandes obras con cosas pequeñas. No importa lo que tengamos, nuestros talentos no son importantes. Cuando guardamos y obedecemos completamente la palabra del Señor, el Señor obra fuertemente a través de nosotros. El Señor mostró una fuerte obra del Evangelio a través de la iglesia de Filadelfia. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9.
He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La sinagoga de Satanás. El Señor dijo que las sinagogas de los judíos eran las sinagogas de Satanás. A los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué significaría este versículo? Los judíos son testigos de Dios, pero los líderes religiosos judíos mataron a Jesús y ellos persiguieron y mataron a los judíos salvos. El Señor los llamó así: la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son. Son los falsos religiosos y falsos pastores hoy en día. Hay personas religiosas que creen en Dios y enseñan la Biblia, pero no son salvos. Es casi imposible que ellos reciban la salvación. Sin embargo, esta obra del Señor ocurrió a través de la iglesia de Filadelfia. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Miren, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. El significado de esta palabra es que recibieron la salvación. Ellos abandonaron sus doctrinas y vinieron a la iglesia de Filadelfia. Y se arrepintieron y se dieron cuenta del Evangelio. Se postraron ante las palabras del Señor. Esto era un milagro. Porque es muy difícil arrepentirse y recibir la salvación para los religiosos falsos con doctrinas falsas. No es fácil recibir la salvación para las personas que han sido utilizadas por Satanás. Esto es posible cuando el Señor obra fuertemente. Vamos a buscar Hechos capítulo 6. Hechos 6. Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos 6, versículo 7, vamos a leer. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En esta época muchos sacerdotes también recibieron la salvación. Fue un milagro que los sacerdotes que solo habían aprendido la ley durante toda su vida se dieran cuenta del Evangelio. Fue un milagro. Es más difícil entender el Evangelio para las personas que han asistido a la iglesia durante mucho tiempo sin recibir la salvación. Esto es porque su corazón se ha vuelto orgulloso a su larga vida religiosa. Cuando yo estaba en Corea, la tía de una hermana asistió a otra iglesia grande durante más o menos 60 años. Su marido era un profesor universitario y ocupaba un alto cargo en la iglesia. Sin embargo, aunque asistieron diligentemente a la iglesia durante mucho tiempo, no recibieron la salvación. Ellos dijeron que recibieron la salvación, pero no recibieron la salvación. Y criticaron a nuestra iglesia. Sin embargo, la tía de la hermana escuchó el seminario y recibió la consulta.
y ella confesó que no recibía la salvación. Y después de escuchar la palabra del Evangelio, su tía recibió la salvación. Esto fue un milagro. Las personas que no pudieron ser salvas, fueron salvas. El Señor cumplió una fuerte obra del Evangelio para la hermana que vivió una vida verdaderamente cristiana. En ese momento pensé en la iglesia de Filadelfia. Dios estaba con Abraham y obraba, y mucha gente a su alrededor podía verlo. El rey filisteo y el capitán de su ejército vinieron a Isaac y le dijeron, Génesis, vamos a buscar Génesis. Génesis 26. Génesis 26, versículo 28. Génesis 26, versículo 28. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Hemos visto que Jehová está contigo. El rey filisteo dijo, hemos visto que Jehová está contigo. José y David también. Las personas a su alrededor podían ver y saber que Dios amaba a David y a José. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Reconozcan que yo te he amado. La iglesia de Filadelfia era una iglesia con poco talento, pero el Señor obró fuertemente. Entonces, los religiosos falsos también recibieron la salvación a través de la iglesia de Filadelfia. Mucha gente lo vio. A través de la obra del Evangelio, muchas personas pudieron saber que el Señor amaba la iglesia de Filadelfia. Esta obra del Evangelio se está llevando a cabo a través de nuestras iglesias de Corea. Esta obra del Evangelio se está llevando a cabo ahora en Argentina también. El Señor va a ayudar a aquellos que no pueden ser salvos a ser salvos a través de nosotros. Para la obra del Evangelio, también tenemos que vivir como la iglesia de Filadelfia. Ahora, esta es la lección final de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 10. Vamos a leer. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué significa este versículo? Necesitamos paciencia para guardar y obedecer la palabra del Señor. Si guardamos y obedecemos la palabra del Señor, vienen pruebas y
dificultades. Poco raro. Si guardamos y obedecemos la palabra del Señor, vienen pruebas y dificultades. Sin embargo, si lo esperamos con paciencia, al final podemos experimentar la gracia y las bendiciones de Dios. Abraham también esperó pacientemente durante mucho tiempo y recibió la gracia y las bendiciones de Dios. Job también esperó en medio de un sufrimiento incomprensible y finalmente recibió la bendición de Dios. Pero el rey Saúl no obedeció el mandato de Dios de esperar, y su fe cayó y fracasó. Vamos a buscar Primero de Samuel, capítulo 13. Primero de Samuel, capítulo 13. Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 15. Versículo 5. Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-aven. 2 años después de que Saúl se convirtiera en rey, el ejército filisteo atacó a Israel. Versículo 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. En ese momento, Saúl y Samuel estaban lejos. Sin embargo, hubo una promesa entre Saúl y Samuel. Era lo que Dios había ordenado. Israel tuvo que ir a la guerra después de que el sacerdote Samuel ofreciera un sacrificio. Israel siempre había hecho eso. Samuel le prometió a Saúl que vendría dentro de 7 días. Saúl tuvo que esperar 7 días en una situación de gran crisis cuando los filisteos atacaban. En unas situaciones de crisis, el corazón de Saúl debió haber estado con miedo y muy duro. Entonces, cuando el 7º día casi había terminado, Saúl hizo lo que Samuel tenía que hacer. ¿Cómo así? Versículo 9. Versículo 9 y 10. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Apenas terminó el sacrificio, llegó Samuel. Saúl esperó 7 días, pero aún no han pasado los 7 días. Para completar 7 días, debe esperar hasta las 12 de la noche. Saúl ofreció un sacrificio alrededor de las 11:30 de la noche y llegó Samuel a las 11:59 de la noche. Samuel llegó en 7 días según lo prometido, pero Saúl no pudo esperar hasta el final. Samuel vio que Saúl había hecho no debería hacer. Los sacrificios debían ser realizados por un sacerdote.
versículo 11 al 13, vamos a leer juntos. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esperar 7 días fue el mandato de Dios. Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En circunstancias normales no es difícil esperar 7 días, pero esperar 7 días en unas situaciones de crisis no es fácil. Sin embargo, si Saúl hubiera tenido fe, podría haber esperado. Las personas con fe pueden esperar hasta el final. Si Saúl realmente hubiera creído que Samuel vendría, habría esperado completamente 7 días. Al 7º día, el corazón de Saúl llegó a su límite. Saúl debió haber pensado esto. Esperé mucho tiempo, por eso no puedo esperar más. Sin embargo, esperar más a partir de ese momento es la verdadera fe. Saúl esperó por su propia voluntad hasta el día 6. Sin embargo, a partir del 7º día, debes esperar con fe. Al 7º día, Saúl se encontró en una situación más difícil. El ejército filisteo atacaba con más fuerza y el pueblo huía atemorizado. Pero a partir de ese momento fue necesaria la fe. Si Saúl hubiera esperado con fe, no habría cometido un error tan grande. Al final, la fe de Saúl cayó porque no pudo esperar. Vamos a pensar. ¿Cuál fue la causa del fracaso de muchas personas en la Biblia? ¿Cuál fue la causa del fracaso de muchas personas en la Biblia? Su fe cayó porque no pudieron esperar. Porque Israel no esperó durante sus 40 años en el desierto, su fe cayó. Si hubieran esperado un poco más, Dios les habría dado gracia. Temas que predicó el Evangelio con Pablo fue al mundo porque lo amaba. Si hubiera tenido un poco más de paciencia y hubiera guardado la palabra, habría llegado a ser un apóstol tan grande como Pablo. El Señor dijo así a la iglesia de Filadelfia, que había esperado con paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El Señor protege a quienes obedecen su palabra, sí o sí. Sin embargo, el Señor no puede proteger a quienes abandonan sus palabras. Cuando el rey Saúl abandonó la palabra del Señor, el Señor también lo abandonó a él.
Primero de Samuel, capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 23. Capítulo 15, versículo 23. Capítulo 15, versículo 23, vamos a leer juntos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios seguramente protege a quienes confían completamente en la palabra, incluso en cualquier situación difícil. El Señor nunca abandona a quienes confían en su palabra. Vamos a buscar Salmos. Salmos capítulo 5. Último versículo. Vamos a buscar último versículo, Salmos capítulo 5, versículo 12. Salmos 5, versículo 12. Vamos a leer juntos. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Somos una iglesia débil y tenemos poco talento, pero el Señor nos va a proteger cuando guardemos y obedezcamos sus palabras. Y Él va a obrar fuertemente a través de nuestra iglesia, de nosotros. Quiero que nuestra iglesia sea como la iglesia de Filadelfia. Quiero que todos vivamos como la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? ¿O no? Gracias. Hoy hasta acá. Vamos a terminar con la oración. Vamos a orar. Vamos a orar. Te damos gracias por salvarnos. Gracias por permitirnos estar juntos en el amor de Dios. Hoy gracias por darnos las lecciones y la gracia a través de la palabra. Por la palabra, ayúdenos para que podamos vivir más limpiamente. Señor, por favor, ayúdenos para que puedan recibir la salvación a nuestras familias y vecinos y amigos a través del de verano. Señor, por favor, ayúdenos para que mantener nuestra fe y nuestra salud. Señor, por favor, ayúdenos a los hermanos que están en el medio de las dificultades y sufrimiento. Señor, por favor, ayúdenos para que podamos superar las dificultades con fe. Señor, por favor, ayúdenos para que podamos amar más al Señor, a la iglesia y a los hermanos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.